pop de Corea pasó de esto a esto. Bueno, en Corea del Sur hay fábricas, pero no me refiero a fábricas de autos o celulares, no. Me refiero a fábricas de adolescentes cantando y bailando como si su vida dependiera de eso. Hoy vamos a hablar de cómo surgió ese monstruo global, de cómo el gobierno de Corea del Sur se lo tomó como política de Estado, cómo funcionan esos entrenamientos más duros que el servicio militar y por qué detrás de un pelo color pastel o formar un corazón con los dedos, aunque ya no es más así, ahora es así. Esto es muy millennial ya. Y en un sarangue o algo así puede haber más lágrimas que un dorama. Antes de que existieran los BTS vendiendo estadios como si fueran empanadas calientes, Corea del Sur estaba saliendo de la dictadura militar en los 80 y buscaba lavarse la cara en el mundo. El país venía de guerras, pobreza, censura y un estado obsesionado con controlar la cultura. Pero incluso antes de los idols con flequillo perfecto, existía algo llamado trot, el protopop coreano. El trot se inventó durante la colonización japonesa entre 1910 y 1945 y mezclaba influencias japonesas, occidentales y coreanas. Fue la primera música pop reconocible en Corea y se usaba tanto para diferenciarse del comunismo como para entretener a soldados norteamericanos apostados en bases militares. Ya en los 60, Corea exportaba cultura. The Kim Sisters, un trío femenino que se hizo popular cantando para soldados de Estados Unidos y terminó en el Ed Sullivan Show en 1960. Básicamente, antes de Blackpink, hubo 3 coreanas en blanco y negro conquistando la TV yankee. El trot dominó hasta fines de los 80, cuando aparece un grupo que rompe todo. Seo Taiji and Boys, o cómo se pronuncia. Yo les voy a pedir por favor que no me juzguen por cómo pronuncio las cosas en este video. La clave no fue solo el estilo. Las letras hablaban de cosas serias. El sistema educativo, la juventud, la desigualdad, y los convirtió en una voz generacional. Hasta tuvieron temas vetados, como uno que se llama Regret of the Times, por ser críticos con el gobierno, y ese escándalo terminó contribuyendo a eliminar la precensura de letras en 1996. De repente Corea descubre que la música pop podía ser rebelde, moderna, exportable y rentable. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Después llega la crisis asiática del 97. El gobierno, en plena recesión, mira el fenómeno y dice: 문화 수출이 우리를 구할 수 있겠구나. No entiendo nada. Y así nace la famosa Hallyu, la ola coreana, una estrategia cultural para vender música, dramas y hasta cosméticos. Como si el K-pop fuera el plan Marshall, pero con peinados fluo. El sistema idol. Si pensabas que para ser estrella pop solo alcanzaba con cantar en la ducha y subir un video a TikTok, bueno, en Corea la cosa es diferente. Ahí no hay un me hago viral de un día para el otro. Hay años de entrenamiento militar disfrazado con coreografía cute. 이렇게 내가 억울하면 또 그때는 내가 대우해줄게. 문제점이라고 할 수 있는 거는 하는 하는 방법이죠. 남들이 다 모니터링 했을 때 뭐냐면 하나도 매력적이에요. 목 조심 보이게. Las agencias como SM, YG, JYP, Hive tienen centros de entrenamiento que parecen estaciones policiales. Pero en vez de esposas, repartían zapatillas y micrófonos. Te pesan antes de entrenar y después te anotan el peso como si fuera el resultado del fútbol. 진짜 많이 뺐어. 할 수밖에 없지. 노래도 못 먹었어. 40%. 50. 진짜? 저 진짜 너무 했어요. 47.5. 진짜 박수. 우리 서로의. Muchos son pibes y pibas de unos 14 años y ya firman contratos que parecen sacados de un libro de derecho romano. Un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Donde prometen entregar su juventud, su salud y de paso, el alma. La vida del trainee. Suena lindo, vivís en un dormi con otros futuros idols, te dan clases de canto, baile, idiomas, actuación, pero la realidad, 14 horas de prácticas diarias, dietas extremas, 何も食べない
昼サラダちょっと食べて夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかったら本当に力が出なくて貧血は起こすし。 Evaluaciones mensuales donde si no das la talla te echan sin miramientos. Reglas de oro: no dating, no alcohol, no opinión. Básicamente no vida. El documental de Channel 4 no es ficción romántica. Muestra a una chica de 16 años entrenando de 6 p.m. a 10 p.m. con dieta de taza de papel. Sí, literalmente comida básica en mini raciones. Sin cenar con la mamá hace unos 6 meses. Sin salir, sin pareja, sin nada. Y todo esto para que solo 1 de cada 100 aspire al papel de estrella. Y si pensabas que todo ese sacrificio los dejaba al menos millonarios, no. Los gastos de entrenamiento, ya sean clases, comidas, ropa, hasta las cirugías estéticas que la agencia decida, se descuentan de tus futuras ganancias. O sea, debutás ya con deuda. Te dan fama, pero te la cobran en cuotas más altas que la tarjeta en Navidad. Imagina un reality show tipo La Voz, pero donde en vez de que te elijan por tu talento, te eligen por cuánto aguantás sin dormir y sin comer. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Es como estudiar medicina en una universidad privada. Muchos años de esfuerzo, 0 vida social, deuda eterna, solo que en vez de un título universitario te dan una lesión en la rodilla. Un fandom que se cree dueño de tu vida privada y problemas con la ley. Sí, porque a veces ese brillo también choca con la ley. Porque si pensabas que todo quedaba en dietas imposibles y contratos medievales, que ya es un montón, también hay juicios, demandas y escándalos que parecen sacados de una temporada turbia de Euforia. Esto se va a poner feo. Los contratos esclavos. No lo digo yo. En Corea los llaman así, slave contracts. Contratos de 7, 10 o 13 años donde la agencia se queda con la mayor parte de lo que generan. Casos como los de TVXQ o Hanghen de Super Junior llegaron a tribunales y hasta forzaron al gobierno a intervenir. El resultado, pequeñas regulaciones, pero el sistema sigue igual, maquillado. La idol Kai-chi demandó a JYP USA en Los Ángeles por abuso laboral y explotación siendo menor. Reality shows fraudulentos. Produce 101, el programa que prometía que vos, fan, elegías a los idols, resultó estar amañado. Votos manipulados, productores presos y fandoms enteros sintiéndose estafados. El Burning Sun, drogas, proxenetismo, policías comprados, idols presos, Seungri condenado, Jung Jun-young filmando sin consentimiento y, qué difícil es pronunciar, Yang Gyun-sok, o como sea, investigado por encubrir todo. New Jeans versus Hype. Hasta las princesas del pop global terminaron en tribunales, peleando autonomía contra contratos de hierro. Así que sí, el K-pop es brillo, coreos, confetti, pero también demandas fiscales y comunicados de prensa pidiendo perdón. Básicamente es un musical de Broadway, dirigido por un abogado penalista. Ahora vamos con la parte técnica, el canto, el baile y shows que te queman las retinas. Las voces son suaves, perfectamente aceitadas. Que no te vendan que los idols solo están ahí por el pastelito visual. Entrenan la voz como guerreros del karaoke. Muchos idols suenan con un sonido brilloso, nasal. Y muchas veces se los escucha en el registro de falsete, un tono vocal ligero y aflautado, que vibra sin romperse. Muy distinto al canto occidental, de pecho y fuerte, aunque esto era más así en décadas pasadas. Y sí, suena bastante nasal, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la fonética del coreano podría tener vocales y consonantes nasalizadas que afectan la forma en que pronuncian diferentes palabras, sílabas y eso. El baile es hiper sincronizado, casi militar, casi ciencia. Los movimientos no caen del cielo, están calculados como una coreografía de combate militar disfrazada de pasarela. Están muy sincronizadas al milímetro, completamente en grupo, en donde si uno está fuera de lugar se ve como un glitch en la Matrix. Algunos grupos como Seventeen son muy buenos. Incluso hay un estudio de detección de esqueletos en 2D y estimación de pose 3D para medir su coreo y se descubrió que llegaban a una sincronización del 90 a 97% en posiciones de salto, cabeza y tobillos. O sea, casi clones coreográficos. Y el K-pop en vivo es
una experiencia inmersiva realmente. Sus shows son muy completos, tienen fuego, luces, confetti, fake real, show de terror. Pero por detrás hay mixers, pistas, sensores y un fandom que espera la perfección. Sociológicamente estos shows son grandiosos, pulidos, coreografías perfectas y voces impecables. Ese contraste genera admiración, pero también sospecha sobre cuánto hay de real y cuánto de ilusión. Básicamente es como que los shows en vivo puede que tengan una ayuda invisible. Y no son duendes. En muchos shows finalistas como Music Core, el lip sync estaba prohibido oficialmente, porque quieren que los idols canten aunque sea algo en vivo. Music Core declaró en 2014 que los cantantes que actúan en el escenario deben cantar. Y sí, no encuentro fallas en su lógica. Para evitar actuaciones que solo se vean bien. Pero fuera de ese show, la mayoría de programas musicales permiten pregrabados. A veces los idols cantan sobre un track. Esto se llama playback. You were young and your heart was an open book. Hold your breath and count to 10. Moving in. O directamente solo mueve la boca. No es mentira, muchas veces ponen la pista y el artista solo sigue el ritmo. Pero ojo, algunos fans muy intensos diseccionaron los tracks con programas de edición de audio para aislar la voz en vivo y comparar, porque sospechan que es todo playback y dicen: es común ver que los vocalistas canten con un backing track pregrabado que puede incluir voces adicionales para que suene más completo, especialmente en K-pop. Bueno, en K-pop y en todo el mundo, pero bueno, en K-pop capaz un poco más. O sea, sí, pueden cantar en vivo, lo hacen, pero siempre o casi siempre con un respaldo oculto. Y es como una lucha entre que se note que son talentosos y entre que no se les note que están reventados. No, más allá del chiste, hablando en serio, el nivel de sometimiento que tienen estos chicos es excesivo. 여러분들 만나러 와서 지금 너무 설레고 두근두근 됩니다. 취소는 대전 아니에요? 비슷하던데? 네. 비빔밥 나온 친구예요? 네. Los grupos que inventaron y reinventaron el K-pop. Vamos por partes. Primera generación. Tenemos por ejemplo a Hot de 1996, vieja escuela. Los primeros en industrializar el concepto idol. Básicamente Seo Taiji and Boys habían tirado la bomba y SM Entertainment dijo: esto es vendible, hagamos un Power Rangers de 5 chicos. Eran el molde de todo lo que vino después. Pelo tenido, outfits a juego, baladas sentimentales. Sus conciertos llenaban estadios de adolescentes histéricas y la prensa los llamó los Beatles coreanos. Shinhwa o algo así, de 1998. Los inmortales. En una industria donde los grupos duran menos que celular con batería inflada, Shinhwa lleva más de 2 décadas activos. Firmaron con SM, pero cuando el contrato se puso turbio dijeron: gracias, nos vamos. Y sobrevivieron. No se separaron, no se mataron entre ellos, siguieron sacando discos. En el universo idol, donde todos duran menos que una moda de TikTok, ellos son como los Simpsons. Quizás no todos ven los capítulos nuevos, pero siguen ahí. Segunda generación. TVXQ 2003. Los dioses del este. Ese es literalmente su nombre en Corea. En
Japón fueron más grandes que varios artistas locales. Su estética era balada épica más coreo que parece ritual satánico, pero con glitter. Vendieron millones y fueron la prueba de que esto ya no era cosa solo de Corea. Eso sí, terminaron en juicio por contratos abusivos, el famoso caso que destapó los slave contracts. Básicamente eran dioses del escenario y esclavos en el Excel. Super Junior, 2005. El concepto era simple. Hagamos una boy band pero con 13 miembros. 13. Sus shows parecían un recreo escolar con esteroides y la mitad del público sin saber cuál era su bias, porque era imposible memorizar el nombre de todos. Eso sí, entre tanto miembros siempre había uno que no sabía si era idol o plomo del escenario. Girls' Generation, 2007. El estándar de los girl groups. Literalmente definieron cómo debía sonar y verse un hit K-pop femenino. Voces agudas, coreografía en bloque y estética pastel que parecía salida de un comercial de chicles. Se convirtieron en las chicas de la nación, un título oficial en Corea. Big Bang 2006. Los rebeldes del sistema. Mientras todos eran perfectos y sonrientes, ellos salían con looks raros, actitud de rockstar y canciones autoproducidas. Su líder, G-Dragon o G-Dragon, se transformó en ícono de moda mundial. Tercera generación, EXO 2012. Voces potentes, coreografías de precisión quirúrgica y una estética futurista. BTS 2013. ¿Hace falta presentarlos? Los que lograron lo que parecía imposible, ser primeros en Billboard, hablar en la ONU y ser embajadores culturales de Corea en todo el mundo. Lo loco, debutaron en una empresa chica. En vivo cantan de verdad, más allá de si hay o no playback en algún momento, la realidad es que ellos han demostrado en varias oportunidades que cantan muy bien y encima bailan a la vez y lo hacen muy bien. Hoy son el grupo más grande del planeta y eso incluye a los Beatles, pero con mejor coreografía. Blackpink 2016. El girl group más poderoso de la historia del K-pop. 4 integrantes, un sonido explosivo y un marketing brutal. Headliners en Coachella, embajadoras de Chanel, Dior. Son íconos de moda, música y globalización. Blackpink no es un grupo, es una marca de lujo. Y también son muy buenas en todo, cantando, bailando y eso. Cuarta generación, Stray Kids, desde el 2017 más o menos. La nueva cara del K-pop global. Se autoproducen, escriben sus canciones, son la prueba de que la fórmula idol ya no es solamente entrenar y cantar lo que te dicen. Ahora hay producción casera y sonido más agresivo. aespa 2020. El experimento futurista idol más avatares virtuales. Literal, sus miembros tienen versiones digitales en el metaverso. Es como si las Spice Girls hubieran debutado con hologramas en los 90. Y obviamente hay muchos más grupos, no voy a abarcar todos acá, puse los más relevantes. Tener en cuenta que yo no soy una oyente de K-pop, de hecho tuve que investigar y leer mucho para hacer este video. Así que probablemente haya pifies. Y espero que me los corrijan en los comentarios. Jaja. El K-pop es al mismo tiempo un sueño húmedo del capitalismo y una pesadilla de la salud mental. Es disciplina militar con brillantina, explotación laboral con coreografía sincronizada y soft power con abdominales pintados. En el camino vimos de todo. Un país que convirtió el pop en política de estado, adolescentes firmando contratos más largos que la deuda externa argentina, escuelas que entrenan trainees como si fueran atletas olímpicos del glitter, shows en vivo que mezclan voces reales con playback estratégico y sincronías que harían llorar a un robot de Boston Dynamics. Y grupos que se volvieron mitológicos. Y sí, también vimos la parte podrida. Las demandas, los juicios, los reality shows fake, idols presos y comunicados de prensa con más drama que una telenovela de Televisa. Uf. Y hay muchas más cosas más profundas. De hecho, no me metí mucho acá, pero sí sé y entiendo que hay casos muy graves de idols que se
decidieron irse de este mundo por voluntad propia. No lo digo porque ya saben que YouTube censura. Tiene que ver también con toda la presión a los que son sometidos. El K-pop es eso, es una contradicción con luz de neón. ¿Es música? Sí. ¿Es propaganda? También. ¿Es explotación? Obvio, claramente. ¿Es un espectáculo único en el mundo? Sin duda. Porque al final el K-pop funciona como esas coreografías perfectas. De lejos son hermosas, impecables, hipnóticas. De cerca ves los moretones, las deudas y los nervios rotos. Y ahí está el secreto. Esa tensión entre perfección y desastre es lo que lo hace tan adictivo. Un producto tan controlado que incluso sus escándalos parecen parte del guión. Pero peor sería volver al trot y convencer a soldados yanquis para que aplaudan mientras ocupan tu país. Es mi trasero y yo le decimos adiós, señor.